Alexis se honra en presentar el libro Unas fotografías para dar a conocer al mundo la civilización de la República Guaraya, de la autora Pilar García Jordán, que hoy está presente junto a nosotros. Analiza cómo el Estado boliviano entre 1825 y 1939, cómo las misiones franciscanas se articularon para, entre comillas, civilizar y ocupar los territorios guarayos en el oriente boliviano, utilizando la Iglesia Católica como herramienta de control social y territorial. La investigación es una relación entre la Iglesia Católica y el poder político en el oriente boliviano. Analiza cómo las misiones franciscanas fueron usadas, si vale el término, como herramienta de conquista, control y civilización, otra vez entre comillas, de poblaciones indígenas, es decir, guarayos, entre 1825 y 1939. Entre los hechos más sobresalientes que el libro destaca, podemos mencionar cómo es que muestra al Estado que utiliza a las misiones como instrumento prioritario para ocupar territorios vacíos, considerados, entre comillas, salvajes. Las misiones se convierten en mediadoras culturales, imponiendo estructuras sociales, laborales y religiosas en nombre de la civilización. Analiza también cómo la Iglesia Católica no actúa aislada, sino en articulación con el poder político, reforzando el dominio estatal sobre territorios y poblaciones indígenas. El libro destaca la utilización de las fotografías como fuente histórica para mostrar cómo se construyó la imagen de progreso y civilización en estos territorios para legitimarse ante el Estado y la sociedad. Mi particular descubrimiento de aquellas fotografías, de las que en la mayoría de los casos se ignoraba autores, lugares, fechas, personajes, y que solo logré reconstruir en muchos casos gracias a la documentación que yo había trabajado en diferentes repositorios documentales en España, Italia y en Bolivia, se vio enriquecido por las aportaciones inestimables del entonces archivero de Tarata, el padre Mauricio Balcanover, quien me facilitó la existencia de otros fondos fotográficos existentes en diversos archivos franciscanos en Europa que yo no conocía. Y también fue muy importante el contacto personal que tuve con el arquitecto Eckhard Kühn, que se interesaba básicamente por las misiones chiquitanas, pero que también tenía fotografías de guarayos. La generosidad de ambos para compartir conmigo estas fotografías me permitieron abordar el estudio de estas recreaciones de la realidad, que son las fotografías, ya como instrumentos para la investigación histórica, ya como ilustración del espacio guarayo, resultado del proyecto misional franciscano. En consecuencia, para poder leer e interrogar adecuadamente las fotografías que se recogieron en aquella obra y que se recogen en esta segunda edición, el trabajo lo estructuré en dos partes. Una primera parte en la que me interesaba abordar la conquista y reducción de los guarayos y la implementación de su proyecto misional, y para eso tenía que abordar, en primer lugar, la percepción que se tenían de los guarayos como grupo étnico-cultural de lo que yo llamo orientes bolivianos. Yo no estoy de acuerdo con la categoría oriente que se utiliza tradicionalmente aquí. En segundo lugar, abordé el papel fundamental que tuvieron las misiones como instrumento del Estado para conquistar territorios y poblaciones no sometidas hasta entonces. Y las misiones fueron un instrumento fundamental tanto para gobiernos conservadores como para gobiernos liberales. En tercer lugar, abordo en el tercer capítulo una historia de las misiones franciscanas con diferentes etapas. El cuarto capítulo está dedicado a abordar
en qué consistió la praxis, el proyecto misional. Y el quinto capítulo, el objetivo de este capítulo es rastrear los motivos que se hicieron para la elaboración e implementación de lo que el principal ideólogo del plan, el franciscano Bernardino Pesciotti, denominó República Guaraya. Este proyecto ideológico-cultural no político fue promovido por los franciscanos llegados a Guarayos en la última década del siglo XIX, en una coyuntura en que estaba el boom cauchero en su máxima extensión, significado, y había una demanda muy importante de brazos para la explotación de la goma. Pesciotti organizó esta República Guaraya, que digo es un proyecto ideológico cultural para la defensa de los guarayos explotados por las élites regionales y el mismo Estado. El objetivo fundamental de esta República Guaraya era el mantenimiento de la separación entre los guarayos y el Estado y la sociedad boliviana, y por lo tanto, en la práctica, trataba de obstaculizar la incorporación de los indígenas a la bolivianidad. El proyecto hizo de la identidad guaraya, reelaborada tras la imposición del catolicismo y de la praxis social, aunque no incompatible con algunos elementos de la cosmovisión tradicional, el elemento central. Y en última instancia, esta república pareció ser aceptada por los guarayos como una forma de protección frente a las exacciones de la sociedad civilizada boliviana y del mismo Estado. Entonces, esto me permite abordar ya, leer las fotografías que son el objetivo fundamental de la obra. El libro al que dedicamos hoy nuestra atención, que estaba absolutamente agotado a poco de aparecer en 2009, es el segundo de la saga Guaraya. Una de sus características es la gran utilidad académica y crítica que contiene para las actuales investigaciones de la historia, antropología, economía y vida política de la región de Guarayos. Su profundidad se siente a partir de haber establecido las vicisitudes y alcances progresivos del proteccionismo de los franciscanos hacia los indígenas a lo largo de 150 años, desde 1790 hasta 1939, año este de la secularización de los religiosos y la definitiva imposición de los intereses del Estado sobre los indígenas. Pues no olvidemos que esa secularización abre la incontrolada dominación del blanco mestizo cruceño en la apropiación de los recursos naturales y la mano de obra nativa, que convirtió a los guarayos, como a todos los grupos étnicos, en peones de haciendas y sujetos de todo tipo de explotación, prácticamente a lo largo de todo el siglo XX y, a pesar de las últimas leyes indigenistas, hasta hoy. Con motivo del Bicentenario de Bolivia, el CIS y la BBB refuerzan su compromiso para la consolidación del Estado plurinacional.